Vamos a continuar con las enseñanzas. Hoy vamos a tener una enseñanza más acerca de la carta a los Romanos, ¿ok? Y bueno, la enseñanza de ahora es el tema número 9 y le hemos titulado La verdadera circuncisión, ¿ok? Y yo quiero que me acompañe a Romanos capítulo 2, versículo 29. La verdadera circuncisión. Y vamos a ver el por qué, ¿ok? Romanos capítulo 2, versículo 29. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Ok? ¿Por qué no damos gracias al Señor? Padre, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre Dios, por esta oportunidad que nos prestas de poder estar aquí. Gracias por tu amor, tu misericordia, por tu paciencia, Señor, porque si no hubiese sido por tu paciencia, por tu amor, muchos de los que estamos aquí no estuviéramos aquí, Señor, de los cuales pues yo sería el primero. Pero gracias por tu amor, tu paciencia para con mi vida, para con la vida de mis hermanos, porque hoy podemos estar aquí, Señor, tratando de aprender de tu palabra, tratando de vivir una vida diferente, Señor, tratando de aplicar tu palabra a nuestra vida. Gracias por esta oportunidad, Señor. Yo te ruego, Padre, que en esta mañana nos hables al corazón, nos enseñes tu palabra. Yo no sé si en esta mañana sea la última vez que yo pueda compartir tu palabra. No sé, Señor, bien puede pasar que hoy pueda morir por la tarde, no lo sé, pero lo que sí es que quiero hacerlo para ti, Señor, para tu gloria y para edificación de mis hermanos. Pero también te pido por los que están aquí, Señor, que quizás también pueda ser la última vez que escuchen una enseñanza, para que les puedas traer, Señor, a sus oídos responsabilidad. ¿Para qué van a hacer con lo que han aprendido? Por eso te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, Señor, para poder entender tu palabra. En nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Bueno, para los que no saben qué es circuncisión, bueno, la circuncisión fue una marca, ¿verdad?, que Dios ordenó, ¿verdad?, para que fuera por señal de la nación judía, ¿verdad? No importaba que los que no eran judíos, sino eran comprados, ¿verdad? No eran de la misma familia, sino que eran de otras familias, pero que eran como sirvientes, para que me entiendan. No importaba que no fueran de la misma familia, pero vivían bajo el techo de un judío, se tenía que circuncidar. Era una marca, ¿verdad?, que Dios había establecido un pacto, una diferencia para que todo su pueblo lo tuviera. Y bueno, la circuncisión, por tantos niños no voy a decir qué es, pero ya imagino que todos sabemos, ¿verdad? ¿Sí sabemos qué es la circuncisión o no? ¿Sí? Bueno, ok, entonces, eso significa la circuncisión, ¿verdad? Entonces, todos los varones judíos se tenían que circuncidar, porque solamente el varón se puede circuncidar, ¿ok? Entonces, aquí Romanos 2 capítulo 9, habla acerca de que sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, lo que nos va a tocar ahora aprender es cuál es la verdadera circuncisión. ¿Ok? Vamos a leer, por favor, todo el párrafo ahí completo para poder entender un poquito más. Yo voy a estar estudiando hasta el versículo 8 del capítulo 3. Vamos a leer Romanos 2:25 en adelante. Vamos a leer ahí, dice la palabra: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley.
Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Bueno, nosotros hemos estado estudiando esta carta y nos hemos dado cuenta que del capítulo 1, del versículo 18 en adelante, está hablando de aquellas personas que se jactaban de ser buenas personas, ¿okay? Los judíos se jactaban, es decir, ellos decían, yo no voy a ser como esos gentiles pecador. Ok, un judío es la persona, ¿verdad?, que es en el ámbito bíblico, son los herederos de los pactos de Dios. Entonces, por eso se pueden creer más que los gentiles. Los gentiles vienen siendo nosotros, pues no somos judíos de nacimiento. Entonces, nosotros que no somos judíos de nacimiento, nos miraban hacia abajo, ¿entienden? Entonces, en Romanos capítulo 1, versículo 18, empieza a hablar acerca de una lista de pecados. Entonces los judíos se jactaban y decían, no, o sea, todo ese tipo de pecados nosotros no lo somos, son todos los demás menos nosotros. Entonces desde ahí, luego empieza el capítulo 2, empieza a hablar aquí la palabra de Dios, que todos somos pecadores, que no es bueno jactarse, porque los que nos jactamos de no hacer, nos jactamos de los pecados ajenos y hacemos lo mismo, venimos a ser igual o peor que ellos, ¿ok? Eso quiere decir un judío que se jactaba de los gentiles, y los judíos se supone que son los que estaban circuncidados, ¿ok? Que traían la marca del pacto de Dios, ¿verdad? Hecha con Abraham y sus descendientes, ¿no? Entonces, eso es más o menos, por si tú no sabes nada, qué significa circuncisión o qué es ser judío y gentil, ¿ok? Más o menos es para que tú lo entiendas en este tiempo. Yo soy cristiano y a lo mejor tú no, el de enfrente aquí le tocó la bolita, no es cristiano, entonces yo me jacto de los pecados que hace él y yo me creo más porque yo sí soy cristiano, ¿ok? Pero yo que sí soy cristiano, también me ando aventando de las mías. Entonces Dios, que conoce el corazón de las personas, nos dice, tú que eres cristiano, condenas lo que hace tu hermano Jesús, que todavía no es cristiano, pero tú haces lo mismo, ¿ok? Por si tú no sabías nada ni qué rollo con esto, lo estoy explicando, a eso se refiere, ¿ok? ¿Listos? Ahora sí, ya dando esa, porque puede haber, pues, ¿verdad? Que no todos son maestros como tú, hermano, ¿ok? No se crean. Ok, miren, al igual que un carpintero le da continuos martillazos al clavo, así Pablo insiste una y otra vez en la verdad de que no hay acepción de personas para con Dios. Y saben, eso es lo que nosotros estamos tan agradecidos con Dios, que Dios no tiene preferidos. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Yo valgo para Dios, pero también vale la otra persona. Dios no hace acepción de personas. Dios no es como el mundo que separa y es elitista, ¿verdad? Solamente por cierto tipo de grupos, ya sea que tengan dinero, etcétera. No, Dios no es como el mundo, y por eso le damos gracias a Dios. Entonces, Dios no hace acepción de personas, dice Pablo. Dios fue paciente con los judíos,
con su pueblo. Él no quería juzgar sus pecados, pero los judíos malentendieron la paciencia de Dios, su bondad, ¿verdad? Porque la bondad de Dios tenía el propósito de guiarlos al arrepentimiento para evitar el juicio. Dios y la mayoría de los líderes humanos, hechos a su semejanza, prefieren ser apacibles con otros, pero cuando la gente malinterpreta esa apacibilidad, los que están en autoridad deben de usar la fuerza. Pablo les advirtió a los judíos que se arrepintieran de sus pecados. Eso es, ¿verdad? Porque Pablo enfatiza que Dios juzgará sin favoritismo, sin parcialidad a todas las personas. Así que eso tenemos que entenderlo para poder entender este mensaje, ¿ok? Entonces, bueno, ya con esto en mente, vámonos a la enseñanza. Miren, diferente martillo, dice esta ilustración, el mismo clavo. ¿Okay? Diferente martillo, el mismo clavo. Confiar en símbolos. Miren, no hay acepción de personas para con Dios. En Romanos capítulo 2, ya lo leímos, del 25 al 29, me estoy agarrando de ahí para explicar esto. No hay acepción de personas para con Dios. Él no excusa los pecados de los que son circuncidados. Los judíos tenían dos grandes símbolos, ¿ok? Uno, ¿cuál era? La ley del pacto, los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Y la otra, ¿cuál era? La circuncisión. Pablo ha mostrado que tener la ley no cubre el pecado. Ahora él explica que la circuncisión en sí no provee justicia, no nos libra, no les libra de nada, no son justos por ello. Para mostrar que ellos tenían una relación correcta con Él. Si la relación con Dios es incorrecta, quiere decir aquí el apóstol Pablo, si la relación con Dios, si el judío tiene una mala relación con Dios, aún con los símbolos, esos símbolos no tienen ningún valor, aunque tenga la ley, aunque sea circuncidado. Aunque tú digas que eres cristiano, pero no obedeces a la palabra de Dios, no guardas lo que dice su palabra, es lo mismo que quiere decir aquí. Entonces, verdaderamente no eres cristiano, ¿ok? Bueno, entonces, Pablo aquí habla y está enfatizando que la condición del corazón es lo que le importa a Dios, ¿ok? Miren, nuestro Dios, nuestro juez celestial, no muestra favoritismos, Él no tiene favoritos. Él juzga, ¿saben cómo juzga? Basándose en el corazón, no en los símbolos externos. Él juzgará a todo el que peque, ya sea que tenga o no tenga la ley, o haya sido circuncidado. ¿Hay algún valor en que, fíjense, quiero que entiendan estas alegorías, ¿habrá algún valor en que la persona use un anillo de matrimonio si no es fiel en su relación matrimonial? ¿Hay algún valor en que una persona lleve puesto el uniforme de soldado si no pertenece al ejército? ¿Cargar una Biblia le ayudará a la persona que no obedece, que no la obedece? ¿Usar una cruz o tener un nombre de cristiano ayuda a los esclavos del pecado? Cantar himnos, levantar las manos en la iglesia o participar en la Santa Cena salvará a los pecadores del juicio de Dios. Bueno, esos son símbolos. Los símbolos externos solamente tienen valor para la persona que tiene un corazón recto y tiene una relación correcta delante de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Estoy tratando de ser un poquito más sencillo hoy. Pero es lo que Dios mira, el corazón, ¿verdad? Dios tiene un nombre especial para los que fingen ser justos, pero son malvados. Él los llama, se oye feo, pero así es, hipócritas. Y Jesús condenó a los hipócritas con fuertes palabras en los ayes de Mateo, capítulo 23. No vaya ahí, todo Mateo, capítulo 23. Entonces, Pablo está dirigiendo a la gente hacia el arrepentimiento. Es lo que Pablo está haciendo, tanto judíos como gentiles. Él los está llevando al arrepentimiento.
Todos nosotros, ¿verdad? Porque Pablo sabemos que era un judío, pero todos, judíos y gentiles, todos hemos pecado. Es lo que Pablo estaba queriendo enseñar y es lo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que todos somos pecadores, todos hemos pecado. Entonces esta enseñanza es para nosotros. Como esclavos del pecado, sabemos que es lo correcto, sí sabemos que es hacer lo correcto, pero a veces no lo hacemos. Somos culpables y necesitamos que Dios nos ayude. Pablo golpea ¿verdad? Este tambor o golpea este aguijón, ¿verdad? En Romanos. Todo esto es desde Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta Romanos capítulo 3, versículo 20. Esa es la misma historia. Él quiere, ¿verdad? Con esta enseñanza, quiere que todos sientan la culpa del pecado y la necesidad de la ayuda de Dios. Todos tenemos que tener esto, hermanos. Todos tenemos que entender, ¿verdad? Que necesitamos a Dios, la ayuda de Dios y sentir la culpa de nuestros pecados, que somos pecadores. Quizás tú ya no estés practicando lo que antes practicabas, pero no por eso debemos de jactarnos. ¿Por qué? Porque antes, ¿verdad? De la caída, va hablando literalmente, antes de la caída viene la altivez. Nunca, pero nunca, por favor, nos creamos en otra posición. Nosotros estamos expuestos a pecar igual que todos. Lo único que nos ha mantenido y nos mantiene es la gracia de Dios. Así que eso es la idea de Pablo, ¿ok? Todos necesitan la justicia que Dios ofrece. Es lo que quiere explicar Pablo ahora en Romanos capítulo 3, es del versículo 1 hasta el 20, pero yo no voy a poder explicar todo esto, solamente de Romanos 3, del versículo 1 hasta el 8. Miren, en Romanos, una vez más, 1, 18 al 32, Pablo describe el pecado de los gentiles y quiero leer ahí, por favor, para que podamos acordarnos una vez más. Romanos 1, 18 al 32. Rápidamente nomás. Vamos a leer ahí, dice así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complace con los que las practican. Esto es lo que describe se le llama el pecado de los gentiles, ¿ok?
todos ellos son culpables y estén bajo el pecado. Pero en Romanos capítulo 2, Pablo enfatiza que los judíos también son pecadores. O sea, los no cristianos son pecadores y los cristianos también somos pecadores. Gentiles y judíos, todos somos culpables y necesitamos la ayuda de Dios. Así que en Romanos capítulo 2, del versículo 1 al 18, y Romanos de 1:18 hasta el 2:29, Pablo hizo que los que estuvieran leyendo esta carta, ¿saben qué hizo? Es esto. Es como cuando los boxeadores se van a presentar a una pelea y suben a la báscula y no dan el peso. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Les dan un cierto tiempo y los deshidratan, se ponen a correr, etcétera, etcétera, para que puedan dar el peso. Bueno, lo que Pablo estaba haciendo es deshidratando a los judíos y gentiles para provocarles sed. La sed de la palabra de Dios. O sea, los estaba martillando para que ellos entonces dijeran, bueno, si somos nosotros así, ¿qué necesitamos? ¿Okay? Es lo que Pablo estaba provocando. ¿Okay? Pablo les había predicado que todos, ¿verdad?, estaban en pecado. Como todo buen predicador, el apóstol Pablo, ¿verdad?, ilustró el problema hasta que la gente entendiera, hasta que los judíos y gentiles entendieran que ese problema era el que ellos estaban pasando. Así como nosotros, nuestro problema es el pecado, nuestras malas decisiones. Entonces Pablo, en una manera como un agricultor, ¿qué hizo? Arar la tierra, preparar los corazones. ¿Para qué? Para sembrar una semilla. Es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Entonces en Romanos capítulo 3, del 1 hasta el 20, ¿verdad? No lo vamos a estudiar, vamos a estudiar hasta el 8. Bueno, Pablo estaba casi listo para ofrecer una solución, ¿verdad? Es decir, darles poquita agua para calmar su sed, poquita. Pero primero Pablo tiene que estar seguro de que todos estén sedientos y listos para beber. ¿Se acuerdan la predicación del apóstol Pedro, ¿verdad? En el día de Pentecostés, cuando empezó a predicar, ¿y qué fue lo que estaba haciendo Pedro también? Estaba provocando sed en los demás, cuando empezó a decirle, ustedes crucificaron al Hijo de Dios, etcétera, etcétera, y ellos se cansaron de oír que eran pecadores y que tenían la culpa, y que dijeron, ¿qué haremos? Eso es tan diferente como hoy en día, ¿verdad? Que a veces nosotros nos aferramos y queremos meter a Cristo a patadas adentro del alma de la persona. No, nosotros tenemos que predicar la palabra, confiar en el poder de la palabra, exponer el pecado, y las personas que reciben la palabra, que aceptan la palabra, van a decir, yo soy ese pecador, pero ahora ¿qué hago? Dime qué hago. Sí, yo he vivido toda mi vida mal, le he fallado a Dios, a mi familia, he hecho todo lo peor, pero dime ahora qué hago. Eso es lo que quiere producir el apóstol Pablo, y fue lo que produjo el apóstol Pedro, y es lo que tenemos que producir nosotros cuando estemos explicando, enseñando la palabra de Dios. Producir en el corazón de las personas, después de exponer el pecado, esa necesidad de decir, ok, yo soy ese, pero ¿cómo le hago? Ok, para eso viene lo siguiente. Ok, ¿me entendemos? No hay que meter a Cristo a patadas, nadie lo va a hacer. Al contrario, vamos a enfadar a las personas y se nos van a alejar. Hay que ser sabios, hay que hablar con lo que es. Ok, bueno, entonces Pablo, pues es como un pastor que dirige a las ovejas a beber agua. Él quiere que todas las ovejas vayan en grupo. O sea, Pablo él era judío, pero él no quería que solo los judíos. De hecho, Pablo fue enviado a los gentiles, ya lo sabemos, ¿no? Pero Pablo estaba reuniendo a todo su rebaño, ¿se da cuenta? Sin acepción de personas. Les estaba invitando, les estaba llevando a que todos fueran uno, para que todos entendieran que todos somos pecadores y cayeran a los brazos de Jesús. Pablo no quería que ninguna parte de la manada se perdiera. No quiere que nadie se apartara de la manada. Él no quiere que ninguno de los que estaban leyendo esta carta, ¿verdad? De ninguno de los que leían esta carta esté pensando en las preguntas a las que él no ha respondido. Todos los predicadores sabemos que antes de ofrecer a la gente la solución, primero debemos de responder a sus preguntas y sus objeciones. Por ejemplo, nada más, un paréntesis, nosotros vamos con las personas que creen en otra religión, ¿ok?
Vamos a poner ejemplo, yo lo respeto porque así debe de ser, tenemos que respetar. Por ejemplo, unas personas que creen que alguna imagen tiene un poder. Hermanos, ¿de qué me sirve yo llegar y no, que eso no sirve para nada? ¿Y de qué me sirve? Al contrario, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a producir coraje. Si bien yo sé que una imagen nada lo es, yo tengo que buscar la manera sabia. ¿Se acuerdan ayer cómo estudiamos acerca de la sabiduría de Jesús? Astutos como la serpiente, ¿se acuerdan esa parte? Yo tengo que ser sabio y tengo que primero desbaratar lo que es una imagen y qué es una creencia y qué es lo que un hombre puede hacer y qué es lo que no puede hacer y qué es lo que Dios puede hacer. ¿Me entienden? Sabiamente desbaratar eso. ¿Para qué? Para que esta persona le puedas derrumbar sus argumentos. ¿Qué no dice la palabra eso? Derribando, ¿verdad? Todo argumento. Que estemos listos para presentar defensa, pero con mansedumbre, con paciencia y con conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que Pablo estaba haciendo primero, porque los judíos, para entender nosotros los cristianos, pues nos creíamos los meros, ¿no? Pero no, Pablo estaba presentando que todos eran y somos pecadores. Entonces, Pablo estaba tratando antes de poner la solución, de responder a las preguntas y objeciones que ellos iban a presentar, porque de lo contrario, si tú a una persona llegas y le hablas y le estás tire, en vez de mostrarle la verdad, no los vas a preparar para recibir la palabra, al contrario, los vas a enojar. Nuestro trabajo es preparar a la gente para la invitación a que venga a los pies de Cristo, ¿sí o no? Entonces hay que hacerlo de la manera correcta. Así que en Romanos capítulo 3, del 1 al 20, el Espíritu Santo dirige al apóstol Pablo a preguntar y responder 5 preguntas, que hoy solamente vamos a estudiar 4 porque no nos alcanza el tiempo, pero 5 preguntas que la gente todavía podría estar haciéndose. O bueno, voy a ver las 5, pero de una manera, la quinta muy general porque sería para la siguiente enseñanza. Y vamos a ver cuáles son estas 5 preguntas, ¿verdad? Que la gente se podría estar haciendo. Bueno, la primera pregunta en Romanos capítulo 3, versículo 1, ya eso lo leímos, es ¿qué se gana con ser judío? La segunda pregunta es, pero entonces, si a algunos judíos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios para los judíos que creen y obedecen? Número 3, la número 2 está en Romanos 3:3, la número 3 está en Romanos 3:5, pero si nuestra injusticia pone en relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? La número 4, Romanos 3 del 7 al 8, parte A del versículo 8, pero si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? Y la número 5, capítulo 3, versículo 9, parte A, ¿acaso los judíos somos mejores? Esas son las 5 preguntas que el apóstol Pablo, sabiamente dirigido por el Espíritu Santo, tenía que responder antes de darle la solución. Y vamos a ver la primera pregunta y la explicación. ¿Ok? Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Romanos capítulo 3, del versículo 1 al 2. Versículo 1. Entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Y la respuesta está en el versículo 2. Mucho. Desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Ahora, ¿cómo podemos explicar esto? Miren, Pablo ha dicho que los judíos son tan culpables como los gentiles. En vez de pensar en su culpa, algún judío podría haberse preguntado algo que lo apartara del problema, y la solución. Por lo tanto, Pablo menciona que Dios les dio a los judíos una ventaja. Quiero que entiendan esto. La luz de las Escrituras. Los gentiles no tenían la luz de las Escrituras, pero los judíos sí tenían la Biblia, la palabra de Dios. Es como nosotros tenemos la Biblia, el mundo no la tiene.
Claro que tenemos una ventaja. Entonces, es lo que Pablo les estaba diciendo. Pero Pablo enumera más ventajas de los judíos en Romanos 9, capítulo 9, versículo 4 y versículo 5. Pero ellos no hicieron uso de las bendiciones que Dios les dio. No anduvieron en la luz que Él hizo brillar en su camino. No aprovecharon de su ventaja. Esta es la explicación de la pregunta número 1. ¿Qué se gana con ser judío? Bueno, ciertamente sí hay ganancias, porque a ellos les fue dada la ley. ¿Se da cuenta? Y miren, y esta manera es muy importante que podamos entenderlo de esta manera, porque, por ejemplo, vamos otra vez más con alguien que, por ejemplo, de la iglesia católica. Ok, hermano, ese es un buen argumento. Ellos tienen la Biblia. Sí, pero tienen la Biblia. ¿Sí ven cómo podemos empatar eso? Y podemos hablarles a través de la Biblia. Pablo es lo que estaba haciendo. Pablo no hizo un lado a los judíos, al contrario dijo, no. Sí es muy importante ser judío, porque ustedes son la nación de Dios, porque a ustedes se les fue dada la ley. Entonces es una manera muy importante para poder hablar con la gente. Cada persona, miren, excepto las sectas satanistas y todo eso, ¿no? Pero cualquier religión puede llegar a un punto donde usted y yo podemos entrar con la palabra de Dios. Aún Pablo, cuando fue allá a Grecia y donde había puro paganismo, dijo al Dios no conocido, se paró en una estatua que no tenían, eran tan idólatras que tenían una estatua que decía al Dios no conocido. Hasta ese Dios adoraban los griegos. Entonces el apóstol Pablo dijo, ay, de aquí me agarro. Y bueno, Pablo hizo una exposición bien tremenda de la palabra de Dios, donde había puros filósofos y muchos de ellos creyeron en Jesús. Bueno, lo que quiero dar a entender es que Pablo usa esta estrategia sabia. Y hermanos, nosotros tenemos que usar estrategias para hablarle a la gente. No podemos llegar tirándoles sus estatuas y diciéndoles que se van a ir al infierno y que María se le apareció un indio y burlándonos. No. Tenemos que ser sabios. Ok, bueno, entonces el apóstol Pablo contesta esta pregunta que podía estar en los corazones de ellos. Sí, vamos entendiendo. Ahora, la pregunta número 2 es: ¿la falta de fe de algunos judíos anula la fidelidad de Dios? O sea, porque unos judíos no tengan fe, porque unos judíos andan haciendo lo malo, ¿anula la fidelidad de Dios? En Romanos capítulo 3, versículo 3, en la Nueva Versión Internacional, dice: pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? La respuesta está en el versículo 4. De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Romanos 3 y 4 en la Nueva Versión Internacional. Entonces, ¿cómo podemos explicar aquí? Miren, Dios no cambia cuando la gente niega a creer y a obedecer. Eso es muy importante entender y explicar. Mira, se da mucho de que a veces nosotros podemos ser mal ejemplo, porque aunque somos cristianos, pues tenemos nuestros errores, ¿sí o no? A ver, levante su mano, ¿quién tiene errores? ¿Verdad? Horrores. Entonces se da mucho esto, que somos buenos para etiquetar. ¿Sabe qué significa esa palabra? Somos buenos para etiquetar a los que fallan. Entonces decimos, no, pues si él es cristiano y es así, pues ¿de qué sirve? Pero no, o sea, esta respuesta nos debe de ayudar a entender esto. Miren, el que falla es el hombre, Dios no. Dios no deja de ser fiel a sus promesas. Ahora, esta respuesta Pablo no estaba diciendo, bueno, pues no importa, tú sigues fallando, al cabo que Dios no falla. No es esa intención. Pero la intención es que podamos ver la debilidad humana. Miren, cuando nosotros somos muy exagerados con el pecado de los demás, la mayoría de las veces es que somos muy ¿cómo se dice esta palabra? Somos, que tomamos en menos el pecado de nosotros mismos. Somos muy exagerados para los demás, pero nosotros no miramos con esa exageración nuestros pecados. Eso era el fariseísmo.
Cuando tú miras a una persona así ardiente y que alguien falla y lo trae a patadas y no lo deja ni levantarse, es porque con sus pecados es muy paciente. Pero en cambio, algunos que hemos caído, algunos que hemos fallado, cuando alguien falla, vamos y lo levantamos, vamos y lo cargamos, porque sabemos qué significa estar en el suelo. Sabemos que quizás su debilidad lo arrastró al mal, pero ¿qué tenemos que hacer? Abrazarlo, levántate, hermano, vamos adelante. Eso es el verdadero cristianismo. No se trata de justificar el pecado. Escuchen, ya habrá momento para hablar con él. Brother, ¿qué pasó? No, pues mira, te descuidaste de la oración. Pusiste en primero tu trabajo, pusiste en primero muchas cosas y dejaste de asistir a la iglesia y pues ya te caíste. Pero mira, pues levántate, brother, ya no lo vuelvas a hacer. Pon primeramente a Dios antes que todo. Pon primeramente ir a la iglesia antes que todo, para que puedas aprender la palabra de Dios con sabiduría, ¿verdad? Llegarle. Entonces, bueno, eso es lo que quiero que entiendan para que podamos entender esto. La falta de fe de algunos judíos no anula la fidelidad de Dios. Nuestros errores, hermanos, no anula la fidelidad de Dios. Por favor, entendamos esto. Como les dije una vez más, no estamos justificando nuestros pecados, pero debemos de tener entendido la misma mente de Pablo, separar eso. Porque si tú, hermano, en serio, crees que eres invencible y crees que eres el cristiano superpoderoso, hermano, tarde que temprano vas a morder el suelo. En serio te lo digo, tarde que temprano vas a caer, porque Dios te va a hacer morder el suelo para que aprendas la humildad. Así que seamos humildes. Yo estoy a la misma de caer de cualquiera de uno de ustedes, de cualquiera. No porque yo sea pastor. Estamos en el mismo barco, a mí me tocó estar en el timón. Pero no soy yo el que lleva el timón, es toda la tripulación, todos ustedes, hermanos, estamos juntos, ¿me entienden? Pero lo que quiero dar a entender es que yo soy igual que ustedes son igual a mí. Claro que a mí se me delega otras cosas, a mí el Señor no me pasa otras cosas, ¿verdad? Que a ustedes sí. Pero lo que tenemos que aprender entonces de esto es que la falta de fe de algunos no anula la fidelidad de Dios. Por favor, hermano, tire la etiqueta. Tire la máquina para etiquetar a las personas, porque eso ha hecho mucho daño al cristianismo. Por eso el nombre de Dios ha sido blasfemado, porque muchos cometemos muchos errores, pecamos, y tenemos que enseñar esto. Ahora, debemos entender, hermanos, que ser cristiano es una grande responsabilidad. Ser cristiano, hermano, no es para cualquiera, pero escúcheme, no me malentienda. Ser cristiano es para aquellos que verdaderamente ya no quieran estar en el mundo. Si tú vienes del mundo cansado, hermano, hermana, si tú vienes harto del mundo, si tú vienes, ya probaste todo el mundo o no quieres probarlo porque se te ha hecho muy bonito el evangelio, hermano, este es tu lugar. Pero si todavía tienes un as bajo la manga, si todavía le tiras a besos al mundo dentro de tu corazón, hermano, vas a sufrir mucho en el cristianismo. Pero para todos hay lugar. A lo mejor con el tiempo, escuchando la palabra, Dios hace una obra en tu corazón como la ha hecho en algunos. Yo no vine a la iglesia con mi currículum de angiología, ¿verdad? Yo no vengo de los conventos de allá del Himalaya, no, yo no vengo de ahí. Yo también sufrí, yo también batallé. También estuve sentado como tú y seguiré siendo sentado como tú. Y la palabra de Dios está obrando desde el primer día como hasta ahora. Sigue obrando porque la palabra de Dios no tiene fin, ¿verdad? Entonces, quiero que entendamos esto, lo que Pablo quería meterle a los judíos, ¿no? Entonces, esta explicación es que Dios no cambia cuando la gente se niega a creer y obedecer. Pablo dice en otra parte, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo capítulo 2 del versículo 11 al versículo 12. El carácter de Dios es fijo, invariable, Él no cambia, dice Santiago capítulo 1 versículo 17. Las personas podemos decidir apartarnos de Dios, pero Él permanece
siempre fiel al lado de la verdad. Dios siempre va a estar en la verdad y en la justicia, porque Él es la verdad, porque Él es la justicia. Algunos judíos no creían ni obedecían a Dios, como dice Romanos capítulo 3 versículo 4, ¿verdad? De ninguna manera, Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito: por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Dios es veraz. Dios es un juez justo de todos los que desobedecen. Sin embargo, Dios sigue siendo fiel al pacto que Él dio a Abraham. Como Pablo explica en Romanos 4, Abraham es el padre de los que creen. Así que vemos que Dios es fiel a sus promesas, aunque algunos no las hereden a causa de la incredulidad. Miren, la fidelidad de Dios, hermanos, aparece de diferentes maneras. Por ejemplo, su fidelidad es como un espejo. Refleja lo que hacemos. Si somos fieles en obedecer a Dios, Él es fiel en recompensarnos para siempre. Si somos infieles a Dios, Él es fiel también en juzgarnos. ¿Se da cuenta? Pablo enfatiza entonces, se habla acerca de la fidelidad de Dios en Corintios, en 1 Corintios 10, del versículo 1 hasta el 13. Lo voy a leer en la versión nueva, en la nueva versión internacional. Dios fue fiel cuando liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. Él fue fiel cuando proveyó para ellos, pero cuando pecaron, Él también fue fiel a la injusticia, por lo cual tuvo que juzgarlos. ¿Se da cuenta? O sea, a eso se refiere que Dios es fiel. No quiere decir de que te deje pasar lo que tú estás haciendo, sino que Él es fiel para recompensarte y Él va a ser fiel para juzgarte. Esa es la fidelidad de Dios. Dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 20,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piensa, póngame atención, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Ok? Entonces, vemos qué se refiere a la fidelidad de Dios. Eso es la fidelidad de Dios. No malinterpretemos nunca la fidelidad de Dios. Dios no va a dejar pasar las cosas. Él va a ser fiel siempre en ayudar o juzgar. ¿Ok? Pregunta número 3. Si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? En el versículo 5 del Romanos capítulo 3 dice: pero si nuestra injusticia pone de relieve, la Nueva Versión Internacional, pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros la ira? Hablo en términos humanos. La respuesta está en el Romanos capítulo 3, versículo 6. ¿Y qué dice Romanos 3, 6? De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar
al mundo. ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, Dios es nuestro creador, pero Él nos da libre albedrío, es decir, que nosotros tomemos nuestras decisiones. No somos robots, ¿verdad que no? Nosotros tomamos nuestras decisiones. Mire, usted esta mañana llegó aquí a la iglesia por su decisión. ¿O quién le puso una pistola? Nadie. ¿Ok? Entonces, miren, el pensar en acusar a Dios de ser injusto hace que Pablo aclare, hablo en términos humanos. Pablo quiere distanciarse de los que acusan a Dios de ser injusto. El apóstol sabía que Dios es justo y que parece justo, aunque la gente escoja el bien o el mal. La oscuridad puede hacer que la luz parezca más brillante, pero en realidad la luz es luz y la oscuridad ni la aumenta ni la disminuye, según la física. Algunos podrían creer que Dios parece mejor porque Él perdona nuestro pecado, pero escuchen, pero en realidad nuestro pecado nunca puede hacer que Dios parezca mejor. Cuando el pueblo de Dios peca, le da al enemigo una oportunidad de difamar a Dios. Le da una ocasión también para burlarse de la liberación de Dios. Gandhi dijo que su problema no era con Cristo, sino con los cristianos. Pablo citó de Isaías capítulo 52, versículo 5. Él lo citó en Romanos 2:24. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Nuestro pecado nunca puede hacer, entiendan, que Dios parezca mejor, sino hace que parezca peor a los ojos de los incrédulos. Nuestro pecado nunca puede hacer que Dios parezca mejor, sino hace que parezca peor a los ojos de los incrédulos. La sugerencia de que Dios es injusto alarma a Pablo. Esto es tan inconcebible que no habla mucho de eso. Y la pregunta número 4 es: ¿debemos hacer lo malo para que Dios parezca mejor? Romanos capítulo 3, versículo 7. Alguien podrá objetar: si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se juzga como pecador? Porque, versículo 8, ¿por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos. ¿Cuál es la respuesta a esto? Bueno, pero bien merecida se tiene la condenación. ¿Por qué? Mira, la respuesta en el versículo 8 es: bien merecida se tiene la condenación. Esa es la respuesta. ¿Debemos hacer lo malo para que Dios parezca mejor? La respuesta es: bien merecida se tiene la condenación. Ahora vamos a explicar. Fíjense que en la pregunta 4 repite parte de la pregunta 3. Los enemigos de Pablo lo acusaron de decir que la gracia es como una capa que cubre los pecados que la persona comete, según. Pablo tiene más que decir sobre es una falsa acusación, pero eso viene ya en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. Eso no nos queda ahorita. Pero en Romanos capítulo 3, 8, su respuesta es que la gente que cree que puede esconder la práctica del pecado bajo la gracia, merece la condenación que Dios le dará. Así que en Romanos capítulo 3, 8 es una ilustración del gran tema de Pablo. ¿Cuál? No hay acepción de personas para con Dios.
Él juzga el pecado donde quiera que lo encuentra. Podemos resumir entonces 3 cosas que Pablo ha dicho acerca del juicio de Dios sobre los pecadores. Número 1, que Dios juzgará a los gentiles que pequen, de Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 32. Aunque ellos no tuvieran la ley, Dios tiene la voz de la conciencia para guiarlos. ¿Sabían? Todos sabemos el bien y el mal. Dios no excusará a los que pequen contra Él. La ley no perdona a los que la infringen, los condena, ¿verdad? Por ejemplo, tienes un juicio y ¿verdad? Tú dices, no, pues ¿sabes qué? Sí infringí la ley, pero pues lo siento, ¿no? Pues sí lo sientes, pero vas para adentro, ¿verdad? Es lo mismo. El que infrinja la ley de Dios es lo mismo, hermano. La ignorancia no es excusa para los que pecan. Dios juzgará a los judíos que pequen, Romanos capítulo 2 del versículo 1 hasta el 29. Aunque ellos no tuvieran la ley, ¿verdad? Ellos, como ya les dije, como el ejemplo que puse, que los cristianos tenemos la Biblia, el mundo no la tiene. Los judíos tenían la ley de Dios, pero los gentiles no. ¿Ok? Dios juzgará a los judíos que pequen, ¿verdad? La ley y la circuncisión solamente son símbolos externos. No excusarán a los que pecan contra Dios. La ley no perdona a los que infringen la ley, los condena, sean judíos o no. Dios juzgará a los que pequen y traten de esconderlo tras la bandera de la gracia. Póngame mucha atención. Romanos 3:8. Miren, la gracia no es una capa que nos cubre mientras seguimos pecando. Más bien es un indulto que perdona nuestro pecado y un poder que nos libera de él mismo, es decir, del pecado. La gracia es una maestra que nos guía y nos capacita para llevar una vida santa. La gracia no perdona a nadie que sigue siendo esclavo del pecado. Tenemos que entender esto. En Tito capítulo 2, versículo 11 al 13, dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para Dios no hay acepción de personas. Él juzga a todos los que pecan. Ni la ignorancia, ni la ley, ni la circuncisión, ni la gracia perdonará a los que pequen. Pablo ha reunido entonces a todas las ovejas. Les habló a todos, ¿verdad? En un rebaño. Él los ha dirigido por el seco desierto del pecado. Los pasó para que se dieran cuenta de lo pecadores que eran. Ahora Pablo estaba casi listo para darles de beber y avanzar hacia la solución que Pablo resume el problema con el pecado, ¿verdad? Bueno, y esto viene en Romanos capítulo 3 del versículo 9 al versículo 20. Y yo solamente lo voy a decir así de pasada, porque para la otra semana lo vamos a ver. La pregunta número 5 sería: ¿los judíos son mejores que los gentiles? En el versículo 9 dice: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? Y la respuesta viene en Romanos capítulo 9, de la misma manera 3:9. De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Y la explicación es que Pablo llega a la conclusión de que tanto los gentiles como los judíos están bajo el pecado. Este es un pensamiento muy importante, hermanos, en la teología de Pablo, en la enseñanza, en el estudio de Pablo. Los hombres y las mujeres no solo pecan, escuchen, no solo pecamos, estamos bajo el poder del pecado cuando todavía no ha habido una circuncisión de corazón.
Pablo cita al menos 6 pasajes bíblicos para confirmar este punto, y esta es la cadena más larga de las citas que Pablo usa en todas sus cartas, hermanos. Estas 6 citas entonces enfatizan que todos somos pecadores y que necesitamos la salvación de Dios. Por ejemplo, miren, el apóstol Pablo usó Salmos 14 del 1 al 3, usó Salmos 53 del 1 al 3, usó Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, cuando habla de mente y corazón, de que nadie entiende ni busca a Dios. Esto viene en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, pero en Romanos 3:13, hablando de la garganta y la lengua, Pablo usa Salmos 5:9. Cuando Pablo habla de los labios, en Romanos 3:13, habla de Salmos 143. Cuando Pablo habla de la boca, en Romanos 3:14, habla de Salmos 10:7. Cuando Pablo habla de los pies, en Romanos 3, capítulo 3, versículo 15 al 16, habla de Isaías, capítulo 59, 7 al 8. Ahorita, como les digo, no estoy explicando, nomás estoy cerrando para que pueda tener complemento, ¿no? Cuando habla acerca de los ojos, en Romanos 3:18, habla de Salmos capítulo 3, Salmos capítulo 36, versículo 1. Esta parte, hermanos, de la Escritura es donde Pablo utiliza más citas del Antiguo Testamento. Muy importante esto. Entonces, en Romanos, le vamos a dar una pasada nomás ya para estar cerrando todo esto. Romanos 3:9 dice: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víboras hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, miren, la palabra ley en Romanos 3:19 se refiere a las citas de Romanos capítulo 3 del 10 al 18. Estas citas son de Salmos e Isaías. Así que Pablo está diciendo que las leyes del Antiguo Testamento hablan a los judíos que están bajo la ley. Pero en Romanos capítulo 3, versículo 19, hace aquí una conexión. Bueno, ¿cuál es la conexión entre los que están bajo la ley, los judíos, y todo el mundo, gentiles y judíos? ¿Cuál es la conexión? Que todos están de acuerdo que los gentiles eran culpables del pecado. Los gentiles eran la mayoría del mundo. Pablo usó la ley entonces para demostrar que los judíos también eran culpables. De modo que todo el mundo, quienes gentiles y judíos, eran culpables de pecado. Los judíos tenían la ventaja o la oportunidad más grande de llevar una vida justa, pero no obedecieron la ley, porque ellos la tenían. No lo obedecieron lo suficiente, ¿verdad?, para poder ser justos. Entonces, Pablo ha llevado al mundo entero al tribunal de Dios. Job creía que él tendría mucho que decirle a Dios, pero ante la presencia de Dios, Job tapó su boca con su mano. Asimismo, eso viene en Job 44. Asimismo, el mundo entero debemos de guardar silencio ante el juez celestial. Nosotros somos culpables bajo el poder del pecado. Conclusión, hermanos. La circuncisión de la que hemos visto aquí y la incircuncisión habla de aquellos que son creyentes verdaderos y los que no lo son.
esa creencia de ser creyente verdadero, el apóstol Pablo dijo que solamente lo es en el interior. Tú puedes decir, brincar y saltar que eres cristiano, pero si verdaderamente no vives una vida que Dios agrada, esa etiqueta que te has puesto nada más es pura falacia. Pero si tú no andas divulgando que eres y esto, pero tú eres un hombre que vive la palabra de Dios, tú eres un verdadero circuncidado. Ahora, muchos aquí podemos decir, no, pues es que yo ya soy cristiano, ok, está bien. Entonces yo te pregunto lo mismo que preguntó el apóstol Pablo. ¿Verdaderamente guardamos la palabra de Dios? ¿Verdaderamente eres cristiano porque eres cristiano en tu interior? ¿O eres cristiano porque tu exterior así lo dice? Porque la sociedad, tu familia así lo afirma. Bueno, pues déjenme decirle que lo más importante no es lo que digas tú, ni lo que diga tu familia, ni incluso lo que diga la iglesia. Lo más importante es lo que dice Dios de ti, porque Él es el único que conoce tu corazón. Y si en esta mañana tú te encuentras aquí, sin esa circuncisión en tu corazón, y tú dices, ¿sabes qué? Yo soy un pecador, yo soy una pecadora, que no me he acercado a Cristo. Déjame decirte que Él es el mejor cirujano. Y Él puede hacer una operación y puede quitar tu corazón de carne, tu corazón de piedra, duro, maltratado por el mundo, para hacer una cirugía de corazón y ponerte un corazón blando, un corazón de carne. Una cirugía de corazón para que tú puedas ser un circuncidado de corazón. Pero eso solo cuando tú reconoces, así como Pablo le predicó tanto a judíos como a gentiles. Si tú reconoces que eres un pecador, que necesitas esa salvación, nosotros vamos a estar orando para que Dios te conceda salvación. Pero si tú eres un cristiano que no está caminando la palabra de Dios, déjame decirte que la etiqueta de cristiano no es por lo que tú dices que eres, que es por lo que tú haces. Por eso en esta tarde yo quiero invitarte a que seamos sinceros con Dios, a que verdaderamente entendamos que la circuncisión, que el cristianismo es en el interior. Dios mira cada pensamiento, Dios mira cada palabra que tú no hablaste pero la pensaste. Dios interpreta esas miradas que hiciste a las personas que pasan caminando. Dios interpreta esas envidias, esa amargura que hay en tu corazón. Aunque por fuera tú des una sonrisa irónica o sarcástica, Dios interpreta lo más íntimo de tu ser. Y Dios nos ha llamado a ser cristianos de corazón, en el interior. ¿Qué hay en tu interior, hermano? En esta mañana, si algo Pablo quiere enseñarnos, lo mismo que les enseñó, es que nosotros no podemos jactarnos y decir, no, yo no soy como aquel, como ella, yo soy un pecador igual que él, tenemos que decir. Y si algo Pablo quiere enseñarnos, y lo mismo que enseñó en aquel entonces, fue de que nosotros entendiéramos que la vida cristiana se basa en lo que nosotros hacemos, no en lo que nosotros decimos. Así que en esta tarde yo quiero hacer una invitación a tu corazón para que tú seas sincero con Dios. Ya te diste cuenta que Dios va a ser fiel. Si tú vives en santidad, Dios va a ser fiel para recompensarte. Pero si tú vives en pecado y te mantienes en pecado, Dios va a ser fiel para condenarte. Esto no es un juego. Pero déjame decirte, es tan grande el peso del pecado, es tan grande la maldad que tú y yo como hemos cometido, que no hay manera de cómo pagar nuestro pecado. No hay manera como tú digas, yo puedo pagar mi pecado. No, pero sabes que yo te tengo una buena noticia en esta mañana. Por eso vino el Hijo de Dios a morir por tu pecado. Por eso el Hijo de Dios vino y te dijo, quítate, porque aunque tú mueras no va a ser suficiente para poder pagar por tu pecado, porque has cometido vileza. Por eso el Hijo de Dios se sentó en la silla del acusador y subió a la cruz, para que en verdad un pecador pudiera recibir la misericordia de Dios.
Cada quien sabe en qué lado está. Si tú estás en el lado de que dices ser y no eres, hermano, arrepiéntete. Vuelve a hacer las primeras obras. ¿Se acuerdan de la enseñanza a las iglesias? Arrepiéntete. Sí, te he visto que haces muchas cosas, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Ya no te apasiona obedecer la palabra de Dios. Ya no te gozas cuando eres cristiano de corazón en tu interior, cuando no le deseas el mal a nadie, cuando perdonas, cuando amas, cuando pasas la ofensa. Ya nomás estás mirando el mal que hacen los demás y toda tu plática es hablar mal de alguien siempre, buscando los pecados siempre. Esa es toda tu plática. Oh, hermano, te estás convirtiendo en un judío como Romanos capítulo 3, capítulo 2 del versículo 25 hasta Romanos capítulo 3 del versículo 1 hasta el 20. Te estás comparando con las personas que no son cristianas, buscándole sus defectos. Hermano, por el amor del Señor, deja de ser así. Tú eres igual que yo, soy igual que el hermano la persona que va pasando por ahí. La única diferencia es que Cristo ha sido fiel y Cristo me invitó a venir a cenar a su mesa. Amemos, hermanos, al pecador. Ayudemos a que se reconcilie con Cristo. No lo apartemos con nuestra religiosidad. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios, hermanos. Él no tiene favoritos, tanto como el que va llegando como el que tiene 10 años. Oh, hermano, recapacita por el amor del Señor. Pero también, si en esta mañana tú dices: yo no soy un judío de corazón, yo no soy un cristiano, déjame decirte que en esta mañana Dios puede hacer esa operación en tu corazón para que puedas ser del pueblo de Dios. Entonces, ya sea que estés viviendo una vida apartada de Dios, siendo cristiano, apuntando con tu dedo a todos los demás, Dios quiere cambiar eso para que entiendas que tú eres un pecador igual que ellos y que lo único que te ha detenido de pecar es la pura gracia de Dios. Llevemos, hermanos, al pecador, llevemos, hermanos, al gentil, para aplicarlo como dice aquí, a los caminos de Dios. No lo alejemos. Ellos no tienen la capacidad de obedecer a Dios todavía. Es imposible que tú y yo queramos que sean obedientes. Si nosotros, hermanos, desobedecemos aún teniendo la misericordia, la gracia de Dios, el Espíritu Santo, cuanto más a ellos, hermanos. Pero si tú te has dado cuenta de tu pecado en esta mañana, el Señor quiere hacer algo en tu corazón. Y yo quiero que estemos orando. Vamos a hacer 2 oraciones, ¿va? Vamos a hacer una oración por los que somos muy religiosos en el mal ámbito, los que somos críticas de todos los demás, para que Dios nos enseñe que todos somos pecadores y que nos dé esa carga por los demás, para que seamos puentes por donde los demás tienen que pasar. Y a veces nos van a pisar, a veces nos van a fallar, a veces nos van a mentir, a veces nos van a decir muchas cosas, nos van a herir. Pero usted y yo tenemos que ser ese puente que soporte para que ellos puedan llegar al final del túnel y encontrarse con los brazos del Señor. ¿O qué no te acuerdas cómo estábamos antes? Desaventurados, sin salvación. Oh, hermanos, seamos esos puentes. No hay acepción de personas para con Dios. Dejemos de ser así, hermanos. No nos queda recibir la gracia de Dios y luego negársela a los demás. Yo sé que es fuerte eso que estoy diciendo, porque muchos y esa no es mi intención. Mi intención es explicar la palabra de Dios, porque yo también pasé por lo que tú puedes estar pasando, mucho tiempo con mi religión, mucho tiempo. Yo tengo familia, hermanos, que hoy en este tiempo no me hablan, porque iba a pelear con ellos, a quererles meter a patadas a Cristo, y hasta la fecha no me hablan. Y tengo que vivir con eso, hermanos. Claro, siempre orando por ellos.
Pero no cometas, hermano, ese error que yo cometí. O si lo estás cometiendo, arrepiéntete. Y que de hoy en adelante entiendas que todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Y seamos esa esperanza para un mundo que está cayendo en pedazos por la maldad. Dice la Biblia que al que mucho se le perdona, mucho ama. En el caso de muchos, hubieron pecados muy exagerados, una conducta muy vil de nuestras vidas que nos hace no amar más, porque yo no sé si yo sé que hay un amor a Dios, pero podemos reconocer esa misericordia de Dios más palpable, porque podemos echar una vista a nuestra vida pasada y decir qué vil fui. Eso debe de impulsarnos para amar al perdido, para amar al que está lleno de pecados, al que no, tú le ves que no tiene forma. Jesús sí le ve una forma, porque así como estaba Él, estabas tú o quizás peor. Y Jesús tuvo esa misericordia, esa paciencia y te metió al horno y te está formando. No seamos, hermanos, como esos judíos, por favor. Y la otra, que Dios quiere hacer un llamamiento a tu corazón, por si tú no has recibido esa salvación, para que de este día en adelante puedas recibir a Jesús en tu vida, para que tu vida sea diferente. Yo voy a hacer esta oración. ¿Por qué no me acompañas a orar? Cierra tus ojos conmigo, dependiendo de cuál sea tu situación. Perdón. Padre, yo te doy gracias en esta preciosa tarde por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Yo te doy gracias porque no estamos aquí porque hemos sido muy obedientes o tenemos el 5º grado de santidad. No, Señor, somos unos pobres, desaventurados, miserables, ciegos. Somos malos, Señor. Hay maldad dentro de nuestro corazón. A veces queremos tapar esa maldad con una capa de santidad, pero tú conoces el corazón de nosotros, Señor. A ti no podemos engañarte, y tú que conoces todas las cosas, a ti, Padre Dios, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, te pedimos, perdónanos. Perdónanos, Padre, cuando hemos navegado con la bandera de la santidad, siendo maliciosos y estando amargados, llenos de intestados de envidia, de amargura, de maldad. Oh Padre, perdónanos por usar el antifaz del cristiano y seguir hiriendo a los demás, seguir jugando, Señor. Perdónanos porque a veces no nos damos cuenta, Señor, de que todos somos iguales, de que para ti, Señor, no hay diferencia. Oh Padre, que te preocupas tanto por el perdido como el que has salvado. Padre, perdónanos porque en ocasiones hemos sido hipócritas. En ocasiones, Señor, hemos sido mentirosos porque decimos amarte a ti, pero no amamos a nuestro semejante. Perdónanos. Perdónanos por ofender tu santidad, cuando en lo interior estamos, Señor, abrazando el pecado que solamente tú puedes ver. Oh Padre, oramos por esa circuncisión de corazón espiritual. Oramos, Padre, para que tu palabra sea nuestra autoridad
y que desde este día en adelante podamos meditar y podamos entender que dentro de nosotros existe maldad y que lo único que nos detiene es tu misericordia y es tu gracia. Ayúdanos a ver a los demás iguales a nosotros mismos. Incluso tu palabra nos dice que nos consideremos menores a los demás. Oh Padre Dios, en esta tarde ruego por tu iglesia, para que podamos ser unos verdaderos cristianos de corazón, Señor. Oh Padre, oro para que podamos ser llenos del conocimiento de tu voluntad, para que podamos andar como es digno de ti, agradándote en todo. Ayuda a mis hermanos que como yo fallamos. Ayúdanos a levantarnos y a entender que no somos favoritos. Ayúdanos a entender que debemos de vivir agradecidos por tu sacrificio, pero que somos iguales delante de ti, que todos estamos en la misma cuerda floja, que podemos caer. Ayúdanos a no jactarnos y no sorprendernos y no asustarnos de los pecados de los demás, porque nosotros hicimos eso peor. Pero también oro, Padre, si en esta mañana hay un alma que no te conoce, que no ha hecho una confesión de salvación, Padre, elevo mis manos a ti, orando, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, que puedas traer convicción de pecado, que en este momento este pecador esté sintiendo ese arrepentimiento y que te pueda decir: perdóname por todo el mal que hice, perdóname por toda la maldad que hice, perdóname por tanto tiempo que desperdicié en el mundo. Hoy yo me arrepiento de toda mi maldad y te pido perdón. Yo oro por esa en esta mañana, esta tarde, para que obres un milagro en su vida, en su corazón. Y Padre, ayúdanos como iglesia a poder ser una iglesia genuina, a poder ser una iglesia conforme a tu corazón, a no tener una etiqueta que se desprende a la primera prueba, a la primera tribulación, que podamos ser sellados verdaderamente para poder estar firmes, Señor. Ayúdanos a ser, así como Pablo quería enseñar, un solo pueblo, circuncidados de el corazón, en lo interior. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias.